Luis de Góngora. Amarrado al duro banco de una galera turquesca, ambas manos en el remo y ambos ojos en la tierra, un forzado de dragut en la playa de Marbella se quejaba al ronco son del remo y de la cadena. Oh sagrado mar de España, famosa playa serena, teatro donde se han hecho 100.000 navales tragedias, pues eres tú el mismo mar que con tus crecientes besas las murallas de mi patria, coronadas y soberbias. Tráeme nuevas de mi esposa y dime si han sido ciertas las lágrimas y suspiros que me dice por sus letras. Porque si es verdad que llora mi captiverio en tu arena, bien puedes al mar del sur vencer en lucientes perlas. Dame ya, sagrado mar, a mis demandas respuesta, que bien puedes si es verdad que las aguas tienen lengua. Pero, pues no me respondes, sin duda alguna que es muerta, aunque no lo debe ser, pues que vivo yo en su ausencia. Pues he vivido 10 años sin libertad y sin ella, siempre al remo condenado, a nadie matarán penas. En esto se descubrieron de la religión 6 velas, y el cómitre mandó usar al forzado de su fuerza. Buenas tardes desde la Ciudad de México. Nos encontramos en la Casa Estudio 100 años de soledad, el lugar donde Gabriel García Márquez escribió su obra maestra. En este centro, cuyos proyectos dirige Juan Villoro, continuamos hoy con el ciclo Grandes Poetas del Siglo de Oro, a cargo de José María Micó. Este ciclo forma parte del programa de difusión literaria de la Fundación para las Letras Mexicanas a través de la Casa Estudio 100 años de soledad y se ha puesto en marcha gracias al sólido apoyo de su patronato y a la conducción de su presidente y de su director general. Contamos en esta travesía con la colaboración de dos importantes instituciones de educación superior de México, la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Antes de iniciar, queremos compartirles esta invitación. Acompáñenos a las charlas del ciclo Aproximaciones a José Saramago a 100 años de su nacimiento. Este próximo sábado 19 tendremos a Sandra Lorenzano, quien hablará sobre dos facetas poco visitadas de la obra del Nobel portugués, la escritura memorialística y la lírica. Iniciamos a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México. Hoy, el ciclo Grandes Poetas del Siglo de Oro continúa con la obra de Luis de Góngora. Nuestro ponente es el poeta, traductor y ensayista José María Micó. La escritura lírica de Micó se halla en el tomo Primeras Voluntades. De su producción mencionamos los tomos De la Espera, Premio de Poesía Hiperión, y Caleidoscopio, Premio de Poesía Generación del 27. Como traductor debemos a José María Micó la versión de Orlando Furioso de Ludovico Ariosto y de la comedia de Dante Alighieri, así como de otras voces valencianas, catalanas e italianas. También José María Micó ha sido un dedicado editor de clásicos españoles. Ha publicado la antología El Oro de los Siglos, que compila una selección de textos de los 6 grandes poetas del Siglo de Oro, de que trata este ciclo. En tanto ensayista, José María Micó ha frecuentado la poesía de autores de distintas lenguas y épocas del medievo a nuestros tiempos, y uno de sus grandes temas ha sido la obra de Luis de Góngora, que será el tema de hoy. ¿Estamos listos para iniciar? Adelante, tienes la palabra, querido José María. Buenas tardes, muchas gracias. Es un placer volver aquí.
Eh, los organizadores de la Fundación para las Letras Mexicanas son ya amigos después de estas semanas, de manera que quiero empezar agradeciendo a todos ellos genéricamente su generosidad, a los becarios de la Fundación que el otro día conocí en persona y, en fin, a todos los oyentes de estas sesiones sobre 6 de los grandes poetas del siglo de oro. Y hoy toca Góngora, no Lope de Vega, como alguna persona preguntaba por ahí, aunque es una pregunta interesante porque son dos autores coetáneos y he preferido al final seguir el orden estrictamente cronológico. Don Luis de Góngora nació un año antes, en 1561, Lope de Vega al año siguiente, y Góngora también murió antes que Lope de Vega, que sobrevivió a don Luis varios años, que fueron importantes también para el desarrollo y la recepción de la poesía de Góngora. Pero la modernidad de Góngora hace que a veces se le tenga por más moderno incluso que Quevedo, posterior incluso a Quevedo, ¿no? Pero Quevedo, como veremos, es de una generación posterior y nos servirá para cerrar este itinerario. Y de Góngora y de Lope se puede empezar hablando aludiendo a los años en que dejamos a Fray Luis de León y a San Juan de la Cruz escribiendo su poesía. Y es importante centrarse, quizá para empezar, en torno al año 1580, para trazar un panorama, aunque sea elemental, de la poesía que se estaba escribiendo entonces, pero que nos ayudara, creo yo, a entender muchas cosas y a comprender la profundidad de la reforma poética, de la renovación poética que introdujo Góngora en la poesía española. Hacia 1580 estaba en pleno apogeo la poesía épica, de la que no hemos hablado aquí, pero que fue un género tan importante que posiblemente, aunque no conservamos un poema épico de Cervantes, fue el género más importante también para la redacción, para la composición del Quijote. Y Cervantes dejó una obra inédita o inacabada o ni siquiera empezada, pero a la que aludió como el famoso Bernardo. Cuando mencionó las semanas del jardín, aludió también a el famoso Bernardo, que tiene toda la pinta de haber sido, fue ese proyecto u obra terminada, un extenso poema épico en octavas como los que gustaban a Don Quijote y además al mismo Cervantes, y como los que se publicaron en esos años de los que estamos hablando, aunque nos olvidemos de esa faceta épica, que sin embargo es importante para enlazar a Garcilaso, su égloga tercera en particular, con el Polifemo de Góngora y con algunos aspectos de la obra de Lope de Vega. Por tanto, hacia 1580 la poesía española, de hecho la poca que se publicaba, era la que estaba escrita en esos poemas en octavas de carácter narrativo, los poemas épicos. La Araucana, el más famoso, importante y posiblemente hermoso de todos ellos, es de aquellos años también. Pues bien, ese aspecto de la poesía del siglo de oro no lo hemos tratado, pero es importante al menos mencionarlo para tener en cuenta el panorama que llevará a Góngora. Luego, en esos años, hacia 1580, están escribiendo, como he dicho, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz, sus mejores poemas o los han escrito ya y los están revisando o escribiendo comentarios para ellos. Pero quizá el aspecto más importante para esa época, esos años y para la juventud de Góngora y de Lope de Vega, es que ya tienen los poetas españoles a su primer clásico, propiamente dicho, que fue Garcilaso de la Vega, como ya hemos dicho aquí. Y hacia 1580, bueno, uno de los libros se publicó exactamente en 1580, pero hacia esa fecha los grandes eruditos y los grandes críticos literarios, por decirlo a la moderna, de su tiempo se interesan por la poesía de Garcilaso para convertirla en canónica. Y así se publicaron hacia 1570 y tantos un comentario del brocense Francisco Sánchez de las Brozas, amigo de Fray Luis de León, un comentario estrictamente humanístico de la poesía de Garcilaso, es decir, variantes y fuentes. Y en 1580, en ese año al que le estamos dando vueltas en estos primeros minutos, aparecieron las anotaciones de Fernando de Herrera a la poesía de Garcilaso de la Vega, que ya hemos mencionado aquí varias veces y cuya portada vimos en la primera sesión. Eso
hizo que para estos jóvenes poetas, jovencísimos, tenían 17, 18, 19 años cuando escribieron y en algún caso publicaron sueltos sus primeros poemas, Garcilaso se ha convertido en el gran modelo. Garcilaso ya fue el gran modelo para Fernando de Herrera, su comentador, fue el gran modelo para Cervantes, que tenía ínfulas de poeta en su juventud y seguía muy estrechamente el modelo garcilasiano, de manera que Garcilaso era el clásico con el que ya empezaban a confrontarse en buena medida los poetas jóvenes de esa generación, nacidos en torno a 1560, Góngora del 61, Lope de Vega del 62, y por tanto que empezaron a escribir cuando Garcilaso ya era, como digo, el primer gran clásico de la poesía española. Y hay otro elemento que es importante para estos autores, que es el interés creciente de los poetas cultos por la poesía popular. Este es un elemento que ya mencioné a propósito de San Juan y sus poemas menores, y ya la generación anterior a la de Góngora o Lope, es decir, la de Cervantes, para entendernos, que nació en 1547 y que fue amigo y contemporáneo de otros poetas como Pedro Liñán de Riaza, mostraron un interés por la poesía octosilábica, por la poesía tradicional castellana, que durante bastante tiempo quedó apartada por la tendencia dominante dentro de la poesía culta de la métrica italiana, de la métrica endecasilábica y sus derivados, sonetos, canciones, etc. Por tanto, esta corriente popular que ha empezado a interesar a los poetas de la generación anterior, como digo, será ya un referente fundamental para los poetas de esa generación, de la generación de Cervantes, de la generación de Góngora y de Lope de Vega. Por lo tanto, este es un cambio muy importante entre la poesía que solemos llamar renacentista, para entendernos, y la poesía que también, para entendernos, solemos llamar barroca. Pero a partir de 1580 los poetas cultos no marginarán la poesía tradicional, la poesía octosilábica, sino que al contrario, contribuirán a su renovación. Y ahí, hacia 1580, dos jóvenes poetas, Góngora y Lope, a los que dedicaremos la sesión de hoy y la del año y la de la semana que viene, que tienen 18 o 19 años, ¿no?, están escribiendo sus primeros poemas y contribuirán a una doble renovación. Por un lado, la renovación de la poesía tradicional castellana, como he dicho, en un movimiento o una tendencia que se ha solido llamar, que llaman los historiadores de la literatura, el romancero nuevo, porque después de muchos años de abandono del romancero medieval como poesía popular o poesía menor con respecto a la poesía clásica, empezó a interesar, como he dicho, a los poetas cultos y renovaron ese género del romance morisco. El romance de Góngora que hemos escuchado es, en cierto modo, una renovación del viejo romance morisco medieval, de los romances moriscos de la Edad Media, adaptados a la situación de la expulsión de los moriscos y de otras cuestiones contemporáneas. Y sigo. Y decía, el romancero nuevo, por un lado, la renovación de la poesía tradicional castellana y, por otro, la renovación de la poesía culta y, en particular, del petrarquismo. El petrarquismo sigue siendo la tendencia dominante dentro de la temática amorosa que interesaba a los poetas cultos, pero también aquí Góngora, Lope y algunos otros poetas jóvenes van a demostrar que no solo quieren ser imitadores de esas dos corrientes, la tradicional y la culta, que viene de atrás, sino que han nacido para renovarlas, las dos corrientes o las dos tendencias o los dos aspectos, para renovarlos muy profundamente. Hoy tenemos una misión que puede parecer compleja, y que lo es, desde luego, resumir la trayectoria de Góngora en un rato, pero que es especialmente compleja, pero también entrañable para mí, porque me permite volver un poco a mi juventud. Yo dediqué a Góngora bastante tiempo. Las principales investigaciones de mi trayectoria filológica se han dedicado a Góngora. Entre mis 20 y mis 40 años fue mi tema casi obsesivo, no exclusivo porque hice otras cosas, pero sí
un tema dominante también en mi interés filológico. De manera que hoy vamos a intentar poner la obra de Góngora en su contexto y, como siempre, después de una explicación preliminar, creo que vale la pena, en el caso de Góngora, demorarnos con un cierto interés, con una cierta atención y con algo de profundidad, si somos capaces de introducir la profundidad en este espacio de tiempo que tenemos, con con 3 fragmentos o poemas que veremos hacia el final de la explicación. Pero quiero empezar con una especie de visión panorámica, porque a este poeta que tienen ustedes delante en el retrato nada más y nada menos que de Velázquez, no el que está en España, sino que el que está en el Boston College, que este es el retrato auténtico, el otro es una copia. Pues este famoso retrato de Velázquez del gran poeta Luis de Góngora nos obliga hoy a hacer un esfuerzo de condensación de este autor que, como Garcilaso hacia 1580, se convirtió, después de su muerte, en otro clásico, esta vez más controvertido, de la poesía española. Y como después veremos, la difusión de su obra fue casi exclusivamente manuscrita, como hemos visto que fue para otros muchos poetas de su tiempo. Pero en cuanto murió, el mundo editorial de la época se interesó en su obra y fueron apareciendo las primeras recopilaciones de su poesía que tienen aquí en este documento. La primera, casi con el cadáver de Góngora caliente, pero no es una exageración, porque Juan López de Vicuña hizo gestiones en vida de Góngora para publicar su poesía. Al final hubo ahí unos problemas no solo de licencia, sino de permisos, sino también de qué tipo de poemas se iban a incluir. No obtuvo el permiso de Góngora y, una vez muerto Góngora, publicó esta que es la primera edición completa, podríamos decir así, de las obras en verso. Fíjense que no aparece el nombre de Góngora, sino que dice obras en verso del Homero español, recogidas por Juan López de Vicuña. Esta era una tendencia muy habitual cuando se publicaban obras de autores que se consideraban reconocidos. A Góngora lo llamaron el Homero español en esta edición y en otra el Píndaro andaluz, de manera que era un modo de decir que por fin la poesía española tenía clásicos a la altura de los griegos o de los latinos. Esta es técnicamente la primera edición de la poesía de Góngora, porque, como en el caso de los otros poetas de los que estamos hablando, la excepción la veremos el próximo jueves, Lope de Vega, no vieron publicada su poesía en vida. Por tanto, esta es la obra de Vicuña, la llamada edición de Vicuña, 1627, el mismo año de la muerte de Góngora, primera edición de la poesía de don Luis. La siguiente edición importante es esta de 1633 de Gonzalo de Hoces, todas las obras de don Luis de Góngora en varios poemas. Son interesantes estos títulos antiguos para intentar decir algo así como poesías completas o poesías recogidas o reunidas, que son términos quizá demasiado modernos, ¿no? Y aquí todas las obras de Luis de Góngora en varios poemas. No quiere decir que sean unos pocos, quiere decir que son poemas variados, ¿no? Y digamos este adjetivo varios lo que hace es destacar la variedad, la multiplicidad de este autor, como veremos que se hizo también con Quevedo. Y también muy pronto este nuevo clásico de la poesía española fue comentado profusamente. Y la difusión de sus poemas mayores, esto lo explicaré mejor al final, el Polifemo y las Soledades, desencadenó posiblemente la polémica más importante y agria, pero, como digo, más trascendental que ha habido nunca en la historia de las letras en lengua española. La polémica desatada por la difusión a partir de 1613 del Polifemo y de las Soledades de Góngora. Y eso hizo que, tras su muerte, el intento de canonización por parte de sus partidarios hiciera que se publicasen
ediciones comentadas, como si fuesen los grandes poetas de la antigüedad, ediciones que demuestran una erudición extraordinaria y que convierten cualquier verso de Góngora en un pretexto para acumular erudición. Toda ella muy interesante. Fue precisamente un escritor mexicano, Alfonso Reyes, el mejor conocedor de este aspecto de la obra de Góngora, ¿no? Y de la necesidad de volver a los comentaristas. Es uno de los títulos que Alfonso Reyes escribió y que después incluyó en las cuestiones gongorinas. Y gracias a eso podemos entender mejor la poesía de Góngora de lo que la entenderíamos si no tuviéramos todo este aparato exegético de sus admiradores del siglo XVI, bueno, del siglo XVII ya, e incluso algunos del siglo XVIII, como Espinosa Medrano, ¿no? El apologético de finales del XVII, y luego algunos del siglo XVIII que siguieron ya en América defendiendo a don Luis. Pues bien, esta es la edición del Polifemo comentado por don García de Salcedo Coronel, uno de sus mejores comentaristas, y uno de los más polémicos fue José de Pellicer, que escribió unas lecciones solemnes a las obras de don Luis de Góngora y Argote. Fíjense en el título, lecciones solemnes. La importancia y la solemnidad del comentario a las obras de don Luis de Góngora y Argote, Píndaro andaluz. Antes hemos visto al Homero español, aquí tienen en la portada de José Pellicer. Naturalmente, como sucede en casos así, los partidarios de don Luis acabaron peleándose entre ellos, ¿no? Y la polémica también es interesante por eso. Y a don José de Pellicer y Tobar lo llamaban algunos colegas del gremio don José de Pellizcar y Tomar, porque Salcedo Coronel y él estuvieron compitiendo a ver quién publicaba primero una gran edición comentada de don Luis. Se adelantó Salcedo Coronel publicando solo el Polifemo y Pellicer ya tenía preparado aquí prácticamente el comentario a la obra completa de Góngora, que son estas lecciones solemnes. Y luego Salcedo Coronel fue publicando los comentarios, como verán, a las Soledades, que es la siguiente portada que tenemos aquí, las Soledades de Salcedo Coronel. Y el mismo Salcedo Coronel publicó después los sonetos y las canciones. Y aquí dejaremos por un instante esta portada que tenemos aquí, porque vamos a centrarnos ya en la obra de Góngora y enseguida diré algo de este maravilloso manuscrito, que es la fortuna que tenemos los gongoristas y que no tienen, por ejemplo, los quevedistas, ni los lopistas, ni otros, tener un manuscrito casi completo, autorizado por el propio Luis de Góngora, comunicado con don Luis de Góngora, como aquí verán si lo leen, dice obras de don Luis de Góngora reconocidas y comunicadas con él por don Antonio Chacón. Este señor Antonio de Chacón se dedicó a recopilar la obra de Góngora y se formó este manuscrito, que a veces parece una edición. Vamos a estar viendo páginas de este manuscrito durante la sesión de hoy, y el pendolista fue tan maravillosamente preciso en la caligrafía de esa letra bastardilla que imita a la bastardilla o la cursiva de los impresos, que hay páginas que parecen las de un impreso de lujo. Pero fue un manuscrito que al final de su vida Góngora accedió a que se compilase con un fin muy determinado, que ya explicaré después. En cualquier caso, vamos a detenernos con esta imagen delante o con la que sea, la mía y la de la portada, la que convenga en cada momento, porque ahí vamos a hacer un breve paréntesis para intentar definir la poesía de Góngora, al menos históricamente, desde un punto de vista más o menos conjunto, ¿no? Se ha escuchado en los primeros minutos de la sesión uno de los primeros romances de Góngora, Amarrado al duro banco. Y para quienes gusten de la música cantada, Paco Ibáñez musicó, de hecho, la primera canción, el primer poema que musicó Paco Ibáñez, creo que fue allá por 1958, fue precisamente uno de los primeros romancillos de Luis de Góngora, el que empieza la más bella niña de nuestro lugar,
hoy viuda y sola y ayer por casar, viendo que sus ojos a la guerra van, a su madre dice que escucha su mal. Dejadme llorar, orillas del mar, pues me distes madre en tan tierna edad, tan corto el placer, tan largo el pesar, y me cautivaste de quien hoy se va y lleva las llaves de mi libertad, dejadme llorar, orillas del mar. Bueno, el poema es un romancillo, es decir, romance con versos de 6 o 7 sílabas, menores que el octosílabo, con estribillo además, y su estructura ya nos indica una de las renovaciones de esta poesía juvenil. Góngora tenía 18, 19 años cuando escribió este poema y otros, como por ejemplo el romance también bastante famoso porque lo cantó Paco Ibáñez, Ciego que apuntas y atinas. Ciego que apuntas y atinas, caduco Dios y rapaz, vendado que me has vendido y niño mayor de edad, por el alma de tu madre que murió siendo inmortal de envidia de mi señora, que no me persigas más. Déjame en paz, amor tirano, déjame en paz. Estas poesías líricas con métrica popular, hexasílabos, heptasílabos, octosílabos, es decir, distintas de la poesía endecasilábica que hemos estado viendo de manera preferente estos días, empezaron a gustar a estos poetas. Venían de muy atrás, de la canción de amor femenina de la Edad Media, de las jarchas, de los romancillos, de las seguidillas, de otras procedencias, de los cégeles. Y luego tenían este carácter autobiográfico, naturalmente inventado, en el que en cierto modo se parodiaba y se mejoraba la tradición del amor petrarquista, creando situaciones de carácter narrativo, el pastor, Belardo, el labrador, el morisco, el galeote, el cristiano cautivo, como en el caso del romance que hemos escuchado al principio, pero dándoles una estructura que ya no es la estructura narrativa del romance medieval, de los romances viejos, como se acabaron llamando por contraste, con estos romances nuevos que son muy líricos, muy musicales e incorporan este estribillo tan peculiar, convirtiéndolos prácticamente en canción. Pues bien, esa fue una de las tendencias compositivas de Góngora en su juventud, romances como los que hemos escuchado aquí, pero también tiene desde el principio, a esos mismos 19 años, y de hecho fue uno de los pocos poemas que acabó publicando en vida, el primero que publicó y de los pocos que se publicaron en vida, porque ya he dicho varias veces que no se publicaba la poesía en forma de libro como lo conocemos modernamente, pero sí estos poetas podían ver de manera ocasional publicados sus versos porque salían en libros colectivos, y con motivo de una traducción de Os Lusíadas, estando Góngora estudiando en Salamanca, era un estudiante en Salamanca, le pidió a su profesor, a él y a otros poetas jóvenes más o menos que despuntaban, que escribiese un poema sobre esa traducción de Os Lusíadas. Y escribió, y es por tanto otro de sus primeros poemas, un poema cultísimo, complejísimo, con un lenguaje además muy elaborado que empieza «Suene la trompa bélica», una canción toda ella de esdrújulos. Por tanto, este contraste entre la delicada popularidad de las cancioncillas, de los romances y romancillos, y la ostentación léxica, semántica, sintáctica de poemas tan complejos como el que empieza «Suene la trompa bélica», nos indica esta gran disociación que en realidad no es exclusiva de Góngora, aunque en el caso de Góngora se consideró un defecto, y ahora lo vamos a explicar mejor, porque es la misma disociación entre dos extremos, lo más popular y lo más culto, que caracteriza la poesía de Lope de Vega, la veremos el próximo jueves, o de Francisco de Quevedo, que ya es el extremo de los extremos, digamos, porque lleva a la máxima separación la poesía culta, metafísica y amorosa de la poesía satírica y burlesca, que puede ahondar en los elementos cómicos más escabrosos incluso, y todo ello es obra de un mismo autor. Por tanto, Góngora nos ayuda a entender que esta
disociación aparente entre poesía vulgar y poesía culta era en realidad una característica de estos grandes poetas, que no renunciaban a ningún modo de expresión a través del verso. Y por eso podían estar escribiendo un día un soneto metafísico y ese mismo día, por la tarde o por la noche, un soneto satírico burlesco, sin dejar de ser poesía auténticamente propia. Esta característica de la poesía que luego hemos llamado convencionalmente barroca, es muy importante que la entendamos desde el momento en que nos enfrentemos a don Luis de Góngora. Pero el caso de Góngora tiene una particularidad, porque fue muy polémico ya en su tiempo, y la crítica vio en él a dos Góngoras, como a dos poetas enfermizamente disociados. Un Góngora claro, la más bella niña, ciego que apuntas y atinas, amarrado al duro banco, y un Góngora oscuro, el de las soledades y el Polifemo, o poemas como Suene la trompa bélica, que también escribió a los 19 años. Por tanto, casi un Góngora esquizofrénico, que es muy interesante para comprender, como digo, esta disociación de la poesía en dos aparentes extremos, pero que en el fondo son un deseo de unidad, y por tanto nuestra obligación como historiadores es entender la práctica de ese contraste en autores que no son esquizofrénicos, sino que son autores normales y corrientes como Luis de Góngora, Lope de Vega o Francisco de Quevedo. Eso sí, su talento no fue normal y corriente, es lo que conviene matizar, pero en cualquier caso consideraban que dentro de la poesía podía caber todo eso. Por tanto, la gran cuestión en el caso de Góngora es si esa disociación, el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas, como se le definió, y que en una línea crítica que todavía Marcelino Menéndez Pelayo seguía defendiendo, como si Góngora se hubiera vuelto loco al escribir el Polifemo y las soledades, esa disociación, y esta digo es una cuestión importante, es sincrónica o diacrónica. Es decir, siempre hubo estos dos Góngoras, o a partir del Polifemo y las soledades Góngora se exageró, ¿no? y por tanto hay una etapa completamente distinta. En el fondo, las dos visiones tienen algo de verdad. Yo acabo de decir que a los 19 años Góngora escribió La más bella niña de nuestro lugar y escribió Suene la trompa bélica del castellano Cálamo, un poema de esdrújulos con muchos cultismos muy forzados o por lo menos muy llamativos. Por tanto, como vio muy bien Dámaso Alonso y Alfonso Reyes también lo vio en algún sentido antes que Dámaso Alonso, esta dualidad está desde el principio. Es decir, Góngora lo que quiere es experimentar con el lenguaje y no hay medio que le resulte inútil. Y por tanto, un poema cultísimo y un poema popularísimo entran dentro de su concepción. Pero también es verdad que todos los poetas tienen una trayectoria y que el cultismo del Polifemo y de las soledades no se puede comparar con este cultismo que sigue en cierto modo una moda de los versos esdrújulos de ese primer poema. Góngora, evidentemente, evolucionó. Y intentar ver esa evolución creo que puede ayudarnos hoy, que vamos a ver solo unos pocos versos de los centenares de versos prodigiosos que escribió don Luis, ver un poco esa evolución con tres momentos clave de su obra nos puede ayudar, creo, a entender el conjunto de su poesía. Bien, decía, aquí tienen, después de este paréntesis sobre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas, los dos los vamos a ver ahora en cierta medida, la cuestión del manuscrito Chacón, ¿no? Y insisto en un aspecto que ya hemos tratado otras veces, pero la gente que me escucha no siempre es la misma y supongo que van y vienen, como los versos de ayer y de mañana. Y por tanto, insisto en la cuestión de la difusión. De hecho, el caso de Góngora es excepcional porque fue posiblemente el primer autor en lengua española
del que se llegaron a compilar profesionalmente a cargo de copistas contratados a exprofeso, una especie de taller de copia de sus obras para poder difundir, abastecer el mercado de gente interesada en la poesía de Don Luis. Esa función no la cumplía la imprenta, como ya he dicho varias veces en la época, salvo contadísimas excepciones. He dicho que los poemas épicos se publicaron por una razón muy evidente. Eran narraciones extensas de miles y miles de versos y por tanto tenían otro interés editorial y bibliográfico. Con la poesía no sucedía así. Se divulgaba en antologías de diversos autores por razones temáticas, por organización regional, antología de poetas andaluces, etc. Y ahí había poemas de todo el mundo. Pero con Góngora empezó a sentirse la necesidad de que esos cancioneros fueran cancioneros de autor, cancioneros individuales. Y cuando su popularidad fue creciendo, empezaron a menudear los manuscritos más o menos completos de poesías reunidas, poesías completas, ya todavía en vida de Don Luis, de los que se hacían además muchas copias. Hubo un taller en Córdoba, o talleres en otra parte, y con la peculiaridad que ahora diré y que incide en otro aspecto importantísimo para la poesía antigua. Cuando Góngora, al final de su vida, quiere recopilar sus poemas no necesariamente para publicarlos en forma de libro, que se hizo póstumamente, como ya hemos dicho, sino para ordenarlos y recogerlos y darlos y ofrecerlos, mejor dicho, a un personaje ilustre. Hay que tener en cuenta que el mecenazgo era fundamental para la literatura de la época. Se encontró con una dificultad que él mismo cuenta en sus cartas, y es que él no disponía en su casa de un manuscrito completo, ni siquiera con borradores fiables de sus poesías. Evidentemente, sería absurdo pensar que no tenía ninguna. Alguna habría por los cajones de su casa. Pero cuando quiso recopilar su poesía, le tuvo que escribir a un amigo, conservamos la carta en el epistolario, pidiéndole que comprase uno de esos manuscritos que circulaban por ahí, el más fiable que pudiera encontrar, porque él quería recopilar su poesía. Esto puede parecer más o menos asombroso o sorprendente, pero no tiene mucho de extraño si pensamos en la capacidad mnemotécnica de un autor antiguo, y más de un autor con la cabeza prodigiosa que efectivamente tenía don Luis de Góngora. Los versos habían salido de su cabeza y es muy probable que los conservase en buena medida dentro de su cabeza. De hecho, cuando se recopiló este manuscrito Chacón, que es el resultado de ese interés de Góngora mediante la intervención de este Antonio Chacón, aquí tienen el retrato a plumilla que se hizo en ese manuscrito, también el retrato de don Luis en el manuscrito Chacón. Cuando se compiló este manuscrito, Góngora le dio toda la información necesaria a don Antonio Chacón, y en la mayor parte de los casos de memoria, como se insiste en la portada, las obras de don Luis reconocidas y comunicadas con él. Por tanto, este es el manuscrito de autor más importante que tenemos, no solo para Góngora, sino para la poesía de su tiempo. Pero además de este, tenemos centenares de otros manuscritos, como en el caso de Quevedo. Poemas, autores de los que se conservan centenares de manuscritos y prueban que la difusión principal fue la difusión oral. Bien, un poco más adelante tienen el índice, acaban de ver el retrato, este es el del manuscrito Chacón, y esta es la página que contiene el índice de este manuscrito. Fíjense en las orlas muy elaboradas, esta letra primorosa, que a no ser por las ligaduras y los adornos de algunas R's, por ejemplo, particularmente en esta página, podrían confundirse con letra de imprenta. Pero lo que me importa aquí, más allá de las bellezas de este manuscrito, que por cierto, si entran en esa página que mencioné el otro día de la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Nacional de España.es,
la pueden descargar sin ningún problema. Los 3 tomos del manuscrito Chacón se pueden descargar sin ningún problema. Yo cuando estudiaba Góngora tuve algunas dificultades más para poder consultarlo, pero se hizo después una edición facsímil con prólogos de Dámaso Alonso, de Pere Gimferrer y de Antonio Carreira, 3 grandes conocedores de la poesía de Góngora. Bien, este es el contenido del manuscrito Chacón, que tiene efectivamente, iba a decir casi toda, porque no está toda por las razones que enseguida diré, pero es una poesía reunida, es decir, la que Góngora quiso reconocer como lo que hoy diríamos unas poesías completas para un lector muy particular, que era el conde duque de Olivares, Gaspar de Guzmán, conde de Olivares, como han visto ahí en la portada. Bien, este es el contenido del manuscrito Chacón, para que vean un poco la variedad de las obras de Góngora y el modo bastante moderno en que se clasificaron, que esta ya era una dificultad. Era una dificultad cómo clasificar las obras de un autor como Góngora, aunque no fuese su obra tan abundante como la de Quevedo, que veremos el último día, ¿no? En el caso de Quevedo se hizo una clasificación temática por musas, según la musa de lo que fuera, la musa lírica, la musa Clio, Erato, la del amor, etc. Por tanto, una clasificación temática que veremos el último día. Pero en el caso de Góngora se hizo esta clasificación métrica. Como ven, en el primer tomo, sonetos, octavas, tercetos, canciones, madrigales, silvas, décimas, quintillas y redondillas. En el segundo, letrillas, romances y unas obras añadidas que quedaron sueltas. Y en el tercero, oh sorpresa, que no es insignificante, el teatro, la comedia de las firmezas de Isabela y la comedia del doctor Carlino, 2 obras teatrales. Curiosamente, 2 obras teatrales escritas más o menos por los años en que se dedicó a sus grandes proyectos en Córdoba y que son muy tradicionales, muy clásicas, con bastante respeto al teatro clásico, a diferencia de la fórmula de la comedia nueva más innovadora de Lope de Vega. Lope de Vega innovó en el teatro, Góngora innovó en la poesía y en cierto modo entraron en contradicción o en rivalidad a tal propósito, como veremos también en los próximos días. Bien, fíjese que ahí las 2 obras mayores, el Polifemo y las Soledades, están escondidas, por decirlo así, dentro de la métrica, de la clasificación métrica que le corresponde. El Polifemo, obviamente, entre las octavas y las Soledades, también obviamente, entre las silvas. De todas esas formas que tienen ahí, y esto nos resulta útil también para dedicarle un par de minutos y comprender los géneros métricos que se escribían, de todas esas formas, solo una es, digamos, una incorporación de los poetas barrocos y particularmente de Góngora, que es la silva. Pero las demás, evidentemente, venían de atrás. Los sonetos, las octavas, los tercetos, las canciones, que no son canciones en el sentido lírico y popular que antes he dicho, sino canciones petrarquistas como las que vimos el primer día de Garcilaso, madrigales, que son muy poquitos, silvas, también pocas, pero una de ellas es Las Soledades, décimas, aquí ya pasamos a la poesía octosilábica, quintillas y redondillas. Es curioso precisamente que no se hiciera un tomo o una parte con la poesía endecasilábica y otra con la poesía octosilábica. Aquí, como ven, en el primer tomo hay poesía endecasilábica y poesía octosilábica. En el segundo, letrillas, romances, y en el tercero, como digo, el teatro. Bien, la silva es una invención interesante. Es la forma métrica en la que Góngora escribió su obra más libre y su obra más ambiciosa, que fueron las llamadas Soledades. Y es, en cierto modo, una combinación métrica que inventaron algunos poetas barrocos a partir de 1607, 8. Es discutible si algunos madrigales largos son ya silvas o no,
pero en lugar de las otras formas, que eran formas en realidad estróficas o supraestróficas, pero con un esquema fijo, las silvas permitían una mayor libertad. Eran simplemente poemas que combinaban versos de 7 y 11 sílabas en una ordenación y con una estructura que decidía el poeta. Solo que de cuando en cuando terminaban con un pareado. El periodo de pensamiento terminaba con un pareado. Lo veremos dentro de un momento, aludiré a ello a propósito de las soledades. Pues bien, esta es la obra de don Luis de Góngora y he pensado que para comprenderla mejor, y siempre me arrepiento de haber invertido demasiados minutos en la explicación preliminar, pero lo que importa para comprender por qué son tan grandes estos que aquí llamamos grandes poetas del siglo de oro, lo mejor que podemos hacer es leer sus poesías. Y he escogido 3, empezando por quizá su soneto más famoso, no necesariamente el más hermoso. Y si digo esto, imagínense cómo serán de hermosos los otros que no podemos leer aquí. Mira, ahí tienen la página 90 del primer tomo del manuscrito Chacón. Esto ya es algo excepcional, es un manuscrito paginado y no foliado, como solían ser los impresos, por folios, 21 recto, 21 vuelto, etc. Aquí cada página tiene su número. Esta es la página 90 del manuscrito Chacón, la mitad de la página, naturalmente. Y como ven, el poema está fechado. Falta la unidad de millar, pero 582 es el año en que compuso Góngora este poema, 1582. Por tanto, tenía 20 o 21 años cuando escribió este famosísimo soneto que nos ayudará a enlazar con Garcilaso de la Vega y a comprender a esta nueva generación de autores, de jóvenes y talentosos autores que no querían solo imitar, aunque este soneto sea claramente un soneto de imitación y de diálogo con la tradición temática que recoge, sino que sobre todo entendían que la poesía era un modo de demostrar una competencia superior con respecto a los modelos del pasado. Por tanto, la voluntad de innovar, de mejorar y de conseguir una voz personal que los distinguiese. Mientras por competir con tu cabello, podemos pasar a escucharlo. Luis de Góngora. Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio el llano, mira tu blanca frente el lilio bello, mientras a cada labio por cogello siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello, goza cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lilio, clavel, cristal luciente, no solo en plata o viola troncada se vuelva, mas tú y ello juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Bien, vamos a ver si consigo comentar brevemente este soneto, sin olvidar nada que sea esencial en él. Por un lado, hay que pensar en la dificultad de una poesía tan codificada como esta. Un joven poeta que escribe un poema sobre uno de los temas más manidos, más repetidos, más conocidos de la poesía amorosa culta y que ya hemos tenido ocasión de tratar aquí a propósito del soneto de Garcilaso de la Vega, que es uno de los modelos, el primer modelo de Góngora, en tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto y que vuestro mirar ardiente, honesto, etc. Recordarán ese soneto los que me escucharon el primer día y los que no también, porque es uno de los más famosos de Garcilaso. Fíjense que tiene incluso una sintaxis parecida, ¿no? En tanto, mientras, ¿no? Como dice Góngora aquí.
Y además, en el caso de Góngora hay otro texto anterior, otro subtexto, como a veces se dice, de un gran poeta italiano, aunque no tan grande como acabó siendo su hijo, ¿no? Estoy hablando de Bernardo Tasso, padre de Torquato Tasso, que escribió un soneto que empieza «Mentre che l'aureo crin ondeggia intorno», es decir, mientras el dorado cabello ondea a vuestro alrededor. Y por tanto, estos sonetos, el de Garcilaso primero, el de Bernardo Tasso después, el de Góngora ahora que lo estamos leyendo, repiten el tópico del carpe diem, aprovecha el día, agarra el día, y del motivo del colige virgo rosas, coge niña las rosas, es decir, la celebración o el consejo de celebrar la juventud mientras dure, ¿no? Porque después llegará un tiempo peor y más frío que nos conducirá a la muerte. Viene insistiendo en los aspectos alegres o en los más barrocos, en los más tristes. Este es un tema que perduró y hay docenas y docenas de sonetos bellísimos del siglo de oro de diferentes autores. Pero este, sin duda, es uno de los más logrados por muchas razones. Para empezar, una razón sintáctica. Si lo miran bien, es una sola oración, ¿no? Con una parte con este complemento circunstancial. Mientras ocurre esto, el verbo principal está en el verso 9, hace un poco de gozne o de nexo de todo el poema. Goza, ese es el verbo principal del poema, de la oración que se constituye en soneto. Y luego viene la otra parte, ¿no? Antes de que suceda esto. Por tanto, mientras eres joven, goza antes de que llegue la muerte. Este podría ser el resumen, ¿no? Pero esto, que vuelve a ser una vulgaridad de conversación de café o de bar, como ya he dicho algunas veces, adquiere esta altura maravillosa cuando recibe este tratamiento por parte de un poeta inspiradísimo como este jovencísimo Góngora de 20 años, que era capaz de estas cosas, ¿no? Naturalmente está en el esqueleto del soneto esta anáfora del adverbio mientras, en el primer verso, en el tercero, en el quinto y en el séptimo. Mientras por competir, mientras con menosprecio, mientras a cada labio, mientras triunfa, esta capacidad reiterativa de un elemento y todo lo demás que va aportando el poeta. Entre ellos, entre estas cosas que aporta el poeta, un elemento que también es convencional o tópico de estos poemas. Naturalmente, el consejo de aprovechar la juventud antes de que llegue la muerte implica una descripción celebrativa de los elementos de la belleza, en este caso femenina, caracterizada por su juventud. Y esos elementos acaban siendo siempre los mismos: el cabello, la boca o los labios, ¿no? La frente, el cuello, etc. Elementos convencionales de lo que llamaban los antiguos la descriptio puellae, es decir, la descripción de una niña o de una joven hermosa, y que constituyen en sí mismos otros tópicos tan manidos que lo que hace Góngora aquí, y este es uno de los primeros méritos de este soneto, es renovar la formulación de esos tópicos. No dice, como todos los poetas, incluso los de su generación, tu cabello es oro, tus labios son una rosa, etcétera, etcétera, sino que inventa una formulación hiperbólica para esa misma fórmula, ¿no? Todo se reduce a oro igual a cabello, mejor dicho, cabello igual a oro. Como ven, aparecen una serie de términos reales de la descripción física de una mujer. En el primer verso, cabello; en el cuarto verso, frente; en el quinto verso, labio; y en el octavo verso, cuello. Estos son los elementos de la descripción: cabello, frente, labio, cuello. A cada uno de esos elementos corresponde una metáfora, que es más o menos una metáfora convencional. ¿Cómo es el cabello? Como el oro. ¿Cómo es tu frente? Como el lirio. ¿Cómo son tus labios? Como el clavel. ¿Cómo es tu cuello? Como el cristal, ¿no? Ahí tienen la metáfora esencial: cabello igual a oro, frente igual a lirio, labio igual a clavel y cuello igual a cristal. Todo eso es muy convencional, en realidad. Lo que no es convencional es la formulación de esa metáfora de base que ahí tenemos, ¿no?
que, como digo, implica una hipérbole ingeniosa. Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano. Es decir, que el oro, no el oro cualquiera, sino el oro bruñido, relumbrando al sol, no solo cabello igual a oro, sino que el cabello es mucho mejor que el oro bruñido relumbrando al sol, porque sabemos que relumbra al sol en vano. Y además intenta competir en vano con tu cabello, de manera que es una formulación ingeniosa, como digo, y también hiperbólica. Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano. Mientras con menosprecio en medio el llano mira tu blanca frente, el lilio bello. Y aquí introduce Góngora unos matices que nos van a interesar mucho para comprender el polifemo y las soledades. Y es, fíjense, esta atribución de sentimientos casi personales, ¿no? Propios de una persona y no de un objeto o de un color o de una parte del cuerpo, ¿no? Tu frente mira con menosprecio en medio del llano al lilio bello, porque es mejor la frente que el lilio. Por tanto, la base de la hipérbole es esta competencia que se produce entre el mundo real y el mundo de las metáforas. Pues bien, vamos, no hace falta que nos detengamos mucho porque si no, no acabaremos nunca, pero así va procediendo el poema. Mientras a cada labio por cogello siguen más ojos que al clavel temprano. Es decir, no dice que tus labios son como el clavel, sino que los ojos siguen más a los labios que al clavel. Mientras a cada labio por cogello siguen más ojos que al clavel temprano. Y mientras triunfa, aquí tenemos otra vez el mismo motivo, menosprecio en el verso 3, aquí triunfar, ¿no? Mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello, es decir, mientras tu gentil cuello triunfa con desdén lozano sobre el luciente cristal, aquí también tenemos que acostumbrarnos a reordenar el texto porque deliberadamente la sintaxis del poema es para Góngora un efecto particular, tiene un efecto particular. Pues bien, mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello, podemos resumir burdamente, mientras eres joven y bella, ¿no? Y ahora viene el imperativo. Goza cuello, cabello, labio y frente antes que lo que fue en tu edad dorada. Oro, lilio, clavel, cristal luciente. Primero, la enumeración de los términos reales. Cuello, cabello, labio y frente. Después las metáforas. Oro, lilio, clavel, cristal luciente. Pues bien, antes que lo que fue en tu edad dorada, eso. Y llegamos al último y maravilloso terceto. No solo en plata o viola, aquí es discutible si es viola o viola, pero en cualquier caso es la violeta. La flor, no solo en plata o viola troncada se vuelva, mas tú y ello juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Este posiblemente sea el endecasílabo más largo de la poesía española, si me permiten la paradoja. No hay endecasílabos más largos porque todos tienen 11 sílabas, pero el efecto de la sinalefa y la acumulación de estas palabras, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada, hace que las sílabas fonológicas o fonéticas separadas sean muchas más, ¿no? Y naturalmente la sinalefa hace que el verso se alargue. En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Si se han fijado, no le cabía al pendolista del manuscrito Chacón en la página y la última palabra la ha puesto, la ha terminado encima, sobre la línea, ¿ve? Y apretando mucho además las últimas letras. Ahí se ve que es un manuscrito y no un impreso. Bien, fíjese la perfección de este soneto. A los 4 términos reales aplica, como digo, las metáforas y después a la hora de resumir en el último terceto que todo eso se va a convertir en algo que nos llevará a la muerte, fíjense qué 2 términos utiliza, qué 2 términos metafóricos utiliza, ¿no? Los de la juventud son oro, lilio, clavel y cristal. Es decir, 2 flores, el lilio y el clavel,
y dos objetos suntuarios, podríamos decir, dos joyas o dos elementos materiales, el oro y el cristal. Ahora esos 4 elementos de la belleza juvenil quedan resumidos en 2 para referirse al paso del tiempo y la muerte. ¿Y cuáles son esos 2? Plata y viola, es decir, un elemento suntuario, como el oro o el cristal, y un elemento botánico, como el lirio. El lilio es el lirio blanco, la azucena, y el clavel. Pues bien, no solo en plata o viola troncada, y además no una violeta cualquiera, que además la violeta era flor con sentido funeral, sino una violeta troncada, o tronchada, o tronzada. De hecho, en los manuscritos antiguos se pueden ver esas 3 variantes dialectales o expresivas del término. Una violeta troncada, tronzada o tronchada. Se vuelva, que todo eso no solo se vuelva en eso, sino que tú misma, y todo ello juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Bien, los grandes poetas se caracterizan porque nos han robado muchos versos. Y este verso a mí me lo ha robado desde la primera vez que lo leí y pensé, ojalá lo hubiera escrito yo. En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Porque parece fácil, todos son palabras corrientes, relativamente ya ello vamos, pero fíjense qué perfección, ¿no? De la máxima materialidad de la tierra a la máxima inmaterialidad de la nada. Y ahora voy a intentar que caigamos todos, que cedamos todos a una tentación, la tentación de mejorar este verso de Góngora, ¿no? Ya sé que es una cosa un poco rara y no sé si habrá posibilidad de interactuar, pero vamos a... yo tengo las cartas marcadas, naturalmente, porque he repetido tanto este verso en mi memoria y he estudiado a Góngora, ¿no? Pero vamos a intentar que somos capaces de mejorar a don Luis. Vayamos al último verso. De la máxima materialidad de la tierra a la máxima inmaterialidad de la nada. En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. ¿No se podría introducir una mejora ahí? Si pensáramos de una manera racional como lectores de hoy, el orden debería ser otro, ¿no? En tierra, en polvo, en humo, en sombra, en nada. En tierra, en polvo, en humo, en sombra, en nada. Pues bien, esta mejora es solo aparente. Y no cantemos victoria porque es muy difícil pillar en falta a estos grandísimos autores como don Luis de Góngora. El orden está perfecto. Ya sé que para nosotros el polvo es más material que el humo, ¿no? Y está después de la tierra vendría el polvo, ¿no? Que además tiene sentido funeral, polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? Pero el orden está perfecto, porque el humo, y ahí entramos en estas sutilezas semánticas de don Luis de Góngora, y esto es poco comparado con lo que ocurrirá después en el Polifemo o en las Soledades, el humo no es el humo del tabaco ni de la contaminación de los coches, sino que es el humo funeral, el humus. Y nosotros hemos perdido ya conciencia de ese sentido, pero si buscan un sinónimo de enterrar, les saldrá muy fácil, muy pronto les saldrá inhumar, ¿no? Por tanto, ese humus, ese humo, es el humus funeral, la tierra que no es todavía polvo, sino que es tierra fúnebre, es más inmaterial que la tierra normal, pero no es todavía polvo. Y por tanto, Góngora sabía muy bien que el orden perfecto era este y no el que nosotros podríamos aventurar como mejor. En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Pues bien, estas cosas las escribía Góngora con 20 años, con 20 o 21 años, moviéndose en ese espacio en el que era tan difícil moverse, de respetar una forma, respetar una estructura de rimas, respetar incluso una sintaxis que le viene de un poema anterior de Bernardo Tasso, mentre, ¿no? Aquí con este mientras, respetar a Garcilaso de la Vega, pero hacer algo distinto y algo superior, algo mejor, algo más elaborado.
no solo desde el punto de vista de la invención metafórica, sino también de la construcción del poema, que tiene un espléndido inicio, una espléndida parte central y una conclusión extraordinaria: en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Bueno, este es uno de los primeros poemas de don Luis. Vamos a otro soneto, Descaminado, enfermo, peregrino. En este no me voy a detener tanto porque si no, no acabaremos nunca, pero es por ver un poco esta evolución que estoy diciendo que Góngora, como todos los poetas, experimentó. No hay poeta sin evolución. Por más que seamos o sean fieles los poetas a su estética de principio a fin, pero todos, evidentemente, evolucionamos o todos evolucionan. Este es un poema muy curioso que no voy a comentar con detenimiento, salvo por una serie de cuestiones que me interesa para comprender este camino de progresiva complejidad conceptual que fue atravesando don Luis de Góngora hasta llegar a sus poemas mayores. Ya, aquí vemos que el anterior era el poema de un veinteañero, este es el poema de un treintañero ya avanzado, es de 1594. Tiene un título que no sabemos si puso Góngora, pero que Góngora autorizó. La cuestión de los títulos es también problemática, porque son muchas veces más bien un resumen del contenido del poema, que trata de un caminante enfermo que se enamoró donde fue hospedado. Luis de Góngora, de un caminante enfermo que se enamoró donde fue hospedado. Descaminado, enfermo, peregrino, en tenebrosa noche con pie incierto, la confusión pisando del desierto, voces en vano dio, pasos sin tino. Repetido latir, sino vecino, distinto, yo de can siempre despierto, y en pastoral albergue mal cubierto, piedad halló, si no halló camino. Salió el sol y entre armillos escondida, soñolienta beldad con dulce saña, salteó al no bien sano pasajero. Pagará el hospedaje con la vida, más le valiera errar en la montaña que morir de la suerte que yo muero. Este es un soneto muy curioso, muy extraño, aunque no lo parezca. Se entiende, creo, bastante bien, aunque tiene algunas sutilezas semánticas y de otro tipo. Pero es uno de los que nos muestra la voluntad de superar la poesía petrarquista que se había vuelto ya convencional en muchos sentidos, con ese yo continuo del enamorado más o menos sufriente de los cancioneros de Garcilaso, de otros poetas y de, en fin. Y aquí Góngora crea, y es una expresión que he usado otras veces a otros propósitos, pero que escuché a Jaime Gil de Viedma hace muchos años y me parece muy atinada. Aquí hay una buena idea de poema. Es decir, aquí sigue siendo un soneto, y un soneto que tiene todas las leyes del soneto, pero Góngora hace una cosa muy curiosa. Cuenta un cuento, una historia. Es decir, utiliza el soneto para narrar, no en primera persona, sino en tercera persona, la historia o la aventura de este pobre, descaminado, enfermo, peregrino, de un caminante enfermo que se enamoró donde fue hospedado. Y es un soneto de 1594, casi 20 años antes de Las Soledades, pero cuenta el argumento de la primera soledad de una manera extraña, ¿no? Porque las Soledades cuentan la historia de un náufrago y desdeñado sobre ausente, dice uno de sus versos, que se salva gracias a una tabla de madera, a la tabla de un barco, se salva, llega a la orilla, asciende durante la noche pisando la confusión del desierto, dice casi eso 20 años después, y entonces se escucha a un perro, repetido latir, verso 5, si no vecino distinto, o yo de can siempre despierto, y siguiendo ese ladrido llega a un pastoral albergue, como llega también el náufrago de Las Soledades.
Y luego al día siguiente descansa en ese albergue y al día siguiente ve a una mujer muy hermosa y parece como si se enamora o se encapricha o se enamorisca de ella o se melancoliza recordando un amor previo. Esto ya lo vio, no con la buena intención con la que yo estoy intentando verlo, sino con muy mala idea, uno de los primeros críticos de Don Luis cuando se difundieron las soledades, que fue el poeta y pintor sevillano Juan de Jáuregui, que escribió un antídoto contra la pestilente poesía de las soledades. Así lo tituló. Y que dice, bueno, en fin, aquí somos todos mayores de edad y pues alguna palabrota puede salir, ¿no? Dice, han llegado a la corte unos trapos cagados con los versos de Don Luis, etcétera. Así empezaba una de las primeras obras críticas que se hacía eco de la difusión de las soledades. Y Juan de Jáuregui, no con la buena intención que yo decía, sino con mala intención, pero con mucho tino, dijo, pero si este soneto parece un resumen de las soledades, como si fuera un defecto que 20 años antes Góngora ya hubiera hablado de lo mismo, ¿no? Las soledades tienen 2000 versos, aquí tenemos solo 14, pero evidentemente ya hay unas similitudes que nos ponen en una buena pista. Es decir, que Góngora ya le estaba dando vueltas al argumento, por lo menos, de las soledades, que dejó resumido en este soneto. Además de eso, nos pueden interesar 2 o 3 cuestiones para ayudarnos a comprender la mayor complejidad que veremos enseguida en el Polifemo, ¿no? Por ejemplo, el uso del latir, verso 5, con el sentido de ladrar, o estas construcciones que acabarían siendo características de su poesía y criticadas por los poetas posteriores. Si no vecino, distinto, ¿no? Estas fórmulas que usaba Dámaso Alonso. Si no A, B, etc. A, si no B. Eran construcciones propias o características del pensamiento gongorino. Luego, esta capacidad para los versos bimembres. Piedad a yo si no hallo camino. Luego la literación en el primer terceto. Salió el sol y entre armiños escondida, soñolienta beldad con dulce saña salteó al no bien sano pasajero. Como las sibilantes aquí dominan todo el terceto, ¿no? Y también aquí es mejor tener a un mexicano que a un catalán para pronunciarlo, ¿no? Salió al sol y entre armiños escondida, soñolienta beldad con dulce saña salteó al no bien sano pasajero. Y luego la otra cosa que es originalísima, ¿no? El yo convencional del petrarquismo queda aquí reducido al último verso. Y hay una equiparación muy sutil entre la historia en tercera persona, este descaminado, enfermo, peregrino, al que han ayudado, que se ha cobijado en un albergue y que a la mañana siguiente ha visto una hermosa mujer escondida entre armiños, posible metáfora de las ovejas, y se ha enamorado de él como si fuera una de esas labriegas o labradoras o pastoras de las serranías medievales. Y dice, al final, equipara esta situación o narración en tercera persona a su propia situación, al yo convencional del poeta. Pagará el hospedaje con la vida. Más le valiera errar en la montaña que morir de la suerte que yo muero. Y entonces dice, yo también soy un enamorado, perdido en el amor, como este náufrago cuya historia me he inventado y que aquí os he contado en 14 versos, pero si puedo, un día os la contaré en 2000 versos, dentro de casi 20 años, que son las soledades. Bien, naturalmente Góngora escribió muchas cosas más y conviene aludir a otros poemas que me salto, pero los menciono por si los que me escuchan, los que me escucháis, tienen o tenéis tiempo de verlos con atención. Por ejemplo, hay un poema de 1600, que es una canción petrarquista en el sentido métrico de las canciones de Garcilaso que hemos visto aquí y que ya he aludido alguna vez, que empieza con el verso, qué de invidiosos montes levantados, qué de invidiosos montes levantados. Si tienen ustedes un rato, vayan a leerlo con atención. Ese poema, que tiene unos 50 versos aproximadamente, es quizá la mejor idea de poema que tuvo Góngora en toda su vida, y el yo y el tú van cambiando en cada estrofa, la primera, la segunda, la tercera persona, y hay un proceso de distanciamiento muy evidente que culmina en la última estrofa, la estrofa de envío comiato, que dice, canción, di al pensamiento que corra la cortina y vuelva al desdichado que camina. De nuevo,
con un proceso inverso al del soneto que hemos visto. Empieza esa canción aparentemente amorosa con la primera persona convencional del poeta que está lejos de su amada y termina hablando con el propio poema para que vuelva al desdichado que camina. Es un poema que a veces yo tengo la tentación de decir que es el mejor poema de Góngora, o al menos el mejor poema breve de Góngora, y por tanto a los amantes de la poesía siempre les recomiendo que vayan a leer ese complejo pero riquísimo texto de Don Luis del año 1600, qué de envidiosos montes levantados. Y además ahí empiezan a aparecer también las cuestiones de cultismo semántico y otras de sus poemas mayores. Luego también les recomiendo unos tercetos de 1609, que empiezan Malaya, el que en señores idolatra. Tiene varias cosas. Es un poema en tercetos que es una sátira clásica en realidad, que tiene elementos en común con las sátiras de Juvenal y con las de Ariosto, por tanto un clásico y un casi contemporáneo, un renacentista, que le sirven de modelos, pero además tiene el primer testimonio literario de la palabra burlesco. Esto puede parecer una cosa menor, pero gracias a Góngora tenemos la primera documentación en literatura de palabras que hoy son para nosotros muy corrientes. Una es burlesco, pero otra, aunque parezca mentira, es joven. Nadie había usado la palabra joven en un texto literario hasta que la usa Góngora, y lo critican por ello, porque en el castellano de la época se decía mozo o mancebo, ¿no? Pero no joven. Por tanto, este elemento de renovación léxica es también importante en muchos de los poemas de Don Luis. Y estos tercetos de 1609 son un punto de inflexión, y aquí entra la biografía, que parece mentira, pero también en Góngora es importante la biografía. El poeta menos autobiográfico posiblemente de su tiempo, con menos referencias, algunas de ellas están concentradas en estos tercetos de 1609, se desengañó de la corte y se retiró durante unos años a Córdoba. Después, al final de su vida, volvería a pasar por Madrid, pero en cualquier caso hubo un desengaño real por razones que no voy a contar aquí, la muerte de un sobrino, un juicio que se hizo que acabó mal, etc. Y a partir de ese año, 1609, Góngora tiene muchos poemas, algunos de ellos cómicos y burlescos, contra la corte. El más interesante es este poema en tercetos, Malaya, el que en señores idolatra. Pero lo menciono todo esto porque a partir de ahí hubo un punto de inflexión, quizá incluso de solipsismo, de encierro, y Góngora tuvo en esos años posteriores, 1610, 11, 12, la idea de concebir sus proyectos más ambiciosos. Y ahí decidió dar un paso adelante, un enorme paso adelante, un salto adelante en la composición poética, en la creación poética, en la invención lingüística, con sus llamados poemas mayores, la fábula de Polifemo y Galatea y las soledades, que son dos textos importantísimos por razones distintas, prácticamente contemporáneos, y ahí tienen ustedes la primera página, siempre del manuscrito Chacón, de la fábula de Polifemo y Galatea. También de esos años son las comedias que antes he mencionado, ¿no? De manera que se encerró en Córdoba, en buena medida, en ese huerto y frecuentando el claustro de la mezquita catedral de Córdoba y el patio de los Naranjos y, en fin, todas esas maravillas que podemos también visitar nosotros y rememorar nosotros, pero lo cierto es que se encerró a escribir uno de los proyectos literarios, y digo proyecto porque en el fondo no está todavía terminado, uno de los proyectos literarios más ambiciosos de nuestra lengua. El Polifemo y las soledades son dos textos en realidad distintos, y y el texto que desencadenó mayores polémicas fueron las soledades. Pero las estrofas que tenemos aquí son del Polifemo por varias razones, porque, digamos, son más asequibles para un comentario rápido y breve. Escribió primero el Polifemo, seguramente estaba terminado ya en 1612, pero luego corrigió algunas cosas a petición o por consejo de alguno de sus primeros lectores amigos, como Pedro de Valencia y otros,
y la fecha que se le suele dar es la de 1613, que es la que tienen ahí. Ahí tienen la primera estrofa. Y las soledades las escribió a continuación, en 1613-1614. En mayo de 1613 estaba terminada la primera soledad y posiblemente avanzada la segunda. Y a partir de ahí, la circulación manuscrita de estos textos y la recepción, digamos, en un ámbito de escritores, en el ámbito de los escritores de la época, desencadenó, como he dicho antes, una polémica que duró muchísimo, una polémica muy enconada y en la que tuvieron un protagonismo negativo contra Góngora, quiero decir, muy directo, los dos poetas siguientes de nuestro curso, Lope de Vega, que mandó que escribieran textos contra Góngora, que él mismo los escribió atribuyéndolos a otras personas, etcétera, que se valió de otros personajes para atacar a don Luis, tirando la piedra y escondiendo la mano, o Quevedo, al que veremos el último día, y que, como ya tuvimos ocasión de ver a propósito de Fray Luis de León, utilizó la poesía que él consideraba buena de los castellanos, como Fray Luis o Francisco de la Torre, para publicarla hacia 1630, muerto ya Góngora, y contrarrestar con ello la influencia de don Luis. Para entender un poco esta nueva lengua, así la llamaron algunos, como si fuera una lengua extranjera inventada por don Luis, podemos escuchar unas pocas estrofas y diré algo de ellas, del Polifemo, porque la complejidad del Polifemo y de las soledades son para que ustedes les dediquen un tiempo también en soledad, que es lo mejor que se puede hacer con la poesía de los autores antiguos, intentar entenderla por nuestra propia cuenta. Escuchemos unas estrofas del Polifemo. Luis de Góngora, fábula de Polifemo y Galatea, estrofas séptima a decimocuarta. Un monte era de miembros eminente que de Neptuno, hijo fiero, de un ojo ilustra el orbe de su frente, émulo casi del mayor lucero, Cíclope a quien el pino más valiente, bastón le obedecía tan ligero, y al grave peso junco tan delgado, que un día era bastón y otro callado. Negro el cabello, imitador undoso de las oscuras aguas del leteo, al viento que lo peina proceloso, vuela sin orden, pende sin aseo. Un torrente es su barba impetuoso, que adusto hijo de este Pirineo, su pecho inunda, o tarde, o mal, o en vano, surcada aún de los dedos de su mano. No la trinacria en sus montañas, fiera armó de crueldad, calzó de viento, que redima feroz, salve ligera, su piel manchada de colores siento. Pellico es ya la que en los bosques era, mortal horror al que con paso lento los bueyes a su albergue reducía, pisando la dudosa luz del día. Cercado es, cuanto más capaz, más lleno, de la fruta, el zurrón, casi abortada, que el tardo otoño deja al blando seno de la piadosa hierba encomendada. La cerva, a quien le da arrugas el heno, la pera, de quien fue cuna dorada, la rubia paja y pálida tutora, la niega avara y pródiga la dora. Erizo es el zurrón de la castaña, y entre el membrillo verde o datilado, de la manzana hipócrita que engaña, a lo pálido no, a lo arrebolado, y de la encina, honor de la montaña, que pabellona al siglo fue dorado, el tributo, alimento, aunque grosero, del mejor mundo, del candor primero. Cera y cáñamo unió, que no debiera, sin cañas, cuyo bárbaro ruido de más ecos que unió cáñamo y cera al bogues duramente es repetido. La selva se confunde,
el mar se altera, rompe Tritón su caracol torcido, sordo huye el bajel, la vela y remo, tal la música es de Polifemo. Ninfa, de Doris, hija, la más bella, adora que vio el reino de la espuma. Galatea es su nombre y dulce en ella el terno Venus de sus gracias suma. Son una y otra luminosa estrella, lucientes ojos de su blanca pluma. Si roca de cristal no es de Neptuno, pavón de Venus es, cisne de Juno. Purpúreas rosas sobre Galatea, la alba entre lilios cándidos deshoja. Duda el amor cuál más su color sea, si púrpura nevada o nieve roja. De su frente la perla es Eritrea emulavana. El ciego Dios se enoja y condenado su esplendor la deja pender en oro al nácar de su oreja. Bien, el Polifemo es básicamente un ejercicio de reescritura de una fábula, la de Polifemo, Galatea y Acis, que cuenta Ovidio en el libro 13 de las Metamorfosis y que ya había tratado Teócrito y que tiene que ver con episodios homéricos también, este cíclope al que conoció, entre otros, Ulises, ¿no? De manera que es un tema clásico y Góngora sigue más o menos la pauta de las fuentes clásicas para elaborar descripciones de gran belleza y con esta complejidad léxica y lingüística que hemos visto. Las soledades, en cambio, son un poema sin un argumento, sin un modelo previo. Y digo muy rápidamente algo de ellas para volver al comentario también muy rápido necesariamente de estos versos, porque he mirado el reloj y quiero dejar un tiempo para las preguntas que siempre son interesantes. Y Las soledades, en cambio, digo, fue un proyecto abordado después del Polifemo que no tiene un precedente clásico que pudiera servir como modelo para una reescritura como el Polifemo, ¿no? Sino una invención muy peculiar de don Luis, que luego influyó, por ejemplo, en Sor Juana Inés de la Cruz, particularmente en El primero sueño, con esa forma la más libre que tenía a su disposición un poeta, que era la silva, combinación sin estructura de versos de 7 y 11 sílabas, y Góngora quería escribir una gran obra de 4 partes, ¿no? Teniendo en cuenta las edades del hombre o teniendo en cuenta el paisaje, aquí hubo mucha discusión, pero no terminó ni siquiera la Soledad segunda. Por tanto, las Soledades es un proyecto inacabado y como el más ambicioso de don Luis lo abordaremos en otra ocasión o cuando sea. Pero en cualquier caso, para ver esta lengua de Góngora he preferido escoger estas pocas estrofas del Polifemo que aquí tenemos y que podemos ver. Son estrofas muy complejas que recogen la descripción de Polifemo primero y después, más breve, la descripción de Galatea. Y Góngora procede con mucho orden. En la estrofa séptima describe a Polifemo y su envergadura. Era un monte de miembros eminente. Aquí, como he dicho, basta con hacer el ejercicio de reordenar los elementos que Góngora pone aquí, y siguiendo el esquema clásico de de sujeto y predicado para entendernos, y la cosa queda bastante clara. Pero fíjense qué audacias cometía Góngora en su poesía, separando ¿no? En el verso 2, del sustantivo al que determina, este cíclope, y separa las dos palabras con un paréntesis de 3 versos, nada más y nada menos, que es el resumen de la genealogía de Polifemo. Hijo fiero de Neptuno y que ilustra el orbe de su frente con un solo ojo, émulo casi del mayor lucero. Hay que acostumbrarse a ver en Góngora una metáfora continua, ¿no? Aquí la metáfora de base es el cíclope Polifemo es como un monte. Por tanto, era un monte de miembros, como un monte de miembros. Efectivamente, una persona puede ser un monte de miembros. Y separa
de nuevo el sustantivo monte de su adjetivo eminente, pero adjetivo eminente cuyo sentido es más o menos normal para nosotros, era un cultismo muy forzado, una palabra muy nueva que nadie había usado prácticamente y que aquí Góngora usa con el sentido de sobresaliente, que sobresale físicamente, no una eminencia de otro tipo, sino un monte alto, eminente, es un sinónimo de elevado, pero Góngora introduce este eminente. O bien, por mencionar alguna cosa, esta capacidad, ¿no? El motivo es también homérico. Polifemo se apoya en su bastón, que no es un bastón cualquiera, porque dice Homero que necesita arrancar los pinos más grandes que encuentra para usarlos como bastón, ¿no? Y entonces ahí tienen ese final hiperbólico también. Agarra un pino, lo convierte en bastón, que le obedece con un bastón ligero, pero al poco ese pino convertido en bastón ya ni le sirve, porque al grave peso, con tanto peso, se convierte en un junco tan delgado que un día era bastón y otro callado. Estas son las cosas que innova Góngora, digamos, a partir de un motivo clásico. Polifemo arrancando pinos para usarlo como bastón. Pues aquí dice, ese bastón al día siguiente ya no le servía de nada, porque se apoyaba y con tan grave peso al día siguiente ya lo usaba como callado porque como bastón no le servía. En la estrofa siguiente, la descripción del cabello y la barba de Polifemo, que son negros, como nos dice ahí, pero nos dice más, era el cabello como un imitador de olas, un imitador hundoso de las oscuras aguas del Leteo, el río del olvido, y que al viento que lo peina proceloso, otro cultismo, ¿no? que ahora ya podemos usar los que escribimos poesía, pero que Góngora introdujo aquí, tormentoso, tempestuoso, ¿no? Al viento proceloso que lo peina, vuela sin orden, pende sin aseo. De nuevo estas construcciones bimembres, ¿no? Vuela sin orden, pende sin aseo, que crean esta armonía, esta musicalidad, esta perfección de los versos. Y ahora imaginen la barba, ¿no? Es decir, se trata de inventar cosas a partir de elementos descriptivos más o menos convencionales. Si el cabello es negro, su barba, que le baja por el pecho, ¿cómo será? ¿No? Será como un torrente que baja por el pecho, ¿no? Pero un torrente negro, quemado, adusto. Y por tanto tiene el elemento del agua, porque es un torrente que le baja por el pecho, y del fuego, porque está como quemado, porque es una barba negra que le baja por el pecho. Y por eso, ¿en qué se convierte Polifemo? En un Pirineo. Y lo llama Pirineo, que no es una montaña cualquiera, porque Pir, la etimología de Pirineo viene del griego Pir, fuego. Y de ahí los pirómanos. Por tanto, no es un monte cualquiera, es un Pirineo. Y por el pecho le baja un torrente, como a los montes les baja por el medio un torrente. Un torrente que inunda su pecho, o tarde o mal o en vano, y en esta estrofa tan culta introduce una forma proverbial, o tarde o mal o nunca, son las tres pagas, se decía, tarde, mal o nunca. Pues aquí Góngora introduce también elementos coloquiales, que a veces se olvida, ¿eh? Mezcla elementos coloquiales con elementos cultísimos. Total, que Polifemo se mesa la barba inútilmente porque por más que se la mesa, por más que surque ese torrente que le baja por el pecho, es inútil. Así sigue la descripción. En la estrofa 9, la velocidad y la ferocidad del cíclope. La Trinacria es el nombre clásico de Sicilia. Y nos dice aquí, lo resumo muy rápidamente, que no hay en Sicilia fiera que se salve, que redima feroz, salve ligera, que se salve por su fiereza o por su ligereza. Su piel manchada, que redima a ver, aquí falta, sí, hay un verso menos aquí. Podemos ver, sí. Pero bueno, da igual, me acuerdo. Que redima feroz, salve ligera, su piel manchada de colores ciento. La que en los bosques era mortal horror, al que con paso lento los bueyes a su albergue reducía, pisando la dudosa luz del día. No, no te preocupes, Genei, que no, ya más o menos ha salido. Aquí sale, pisando la dudosa luz del día. Fíjate este retrato final. Pisando la dudosa luz del día, que es un verso maravilloso que le gustó tanto a Camilo José Cela.
que su primer libro de poemas se titula así, Pisando, primer y casi único, Pisando la dudosa luz del día. Pero miren, en el verso anterior, los bueyes a su albergue reducía. De nuevo, el uso clásico, un cultismo semántico aquí, reducir quiere decir volver a llevar, llevar de vuelta. Por tanto, los bueyes a su albergue reducía pisando la dudosa luz del día. Y luego llegamos, y sobre esto también escribió Alfonso Reyes, es que además tengo una foto aquí delante suya, una foto suya delante de mí, y por tanto es inevitable mencionarlo. Estudió muy bien estas estrofas, ¿no? Aunque hubo muchas discusiones sobre el sentido. En las dos estrofas siguientes, la 10 y la 11, o la 10 y la 11, ya sí, hablo ya directamente en mexicano, la 10 y la 11, fíjense lo que describe, el zurrón de Polifemo. Es decir, la bolsa en la que lleva sus cosas, ¿no? Y entonces lo compara en la estrofa 10 con un cercado. Claro, Polifemo es tan grande que su zurrón es como un cercado que contiene fruta. Y aquí menciona la fruta. Y no la fruta cualquiera, sino la fruta casi abortada, y ahora entramos en un punto crucial de la estética gongorina, casi abortada que el tardo otoño deja al blando seno de la piadosa hierba encomendada. Aparte de todo, fijémonos en esa armonía sintáctica, parece casi de Garcilaso, con esos epítetos y sustantivos. De la fruta el zurrón casi abortada, que el tardo otoño deja al blando seno de la piadosa hierba encomendada. Tardo otoño, blando seno, piadosa hierba. Y luego enumera la fruta que tiene Polifemo en su zurrón. Tiene servas, a quien le da rugas el heno, el fruto del serval. Tiene peras, de quien fue cuna dorada la rubia paja, y pálida tutora la niega avara, y pródiga la dora. Y sigue después con la descripción del cercado, pero me detengo aquí porque en la versión primitiva, que su amigo Pedro de Valencia le obligó a cambiar, Góngora decía en la estrofa 10ª, no eran peras y servas, sino que llevaba camuesas, dice la opilada camuesa que el color pierde amarillo en tomando el acero del cuchillo. Y su amigo Pedro de Valencia le dice, pero no me diga eso, por favor, quite eso, corríjalo, porque ¿cómo va a comparar usted una camuesa con una mujer opilada? Y estas son las cosas que Góngora hacía con una audacia que sus contemporáneos no entendían. En el Polifemo en las Soledades hay un pasaje en que el protagonista, bueno, uno de los personajes lleva unos conejos, una ristra de conejos cargada al hombro para llevar a la boda. Y dice Góngora, trofeo ya su número es a un hombro, es decir, que el número de conejos, que era muy abundante, servía como trofeo, era como un trofeo que llevaba al hombro, trofeo ya su número es a un hombro, si carga no y asombro. Y el mismo Salcedo Coronel y otros comentaristas dicen, pero ¿cómo puede ser eso? Un hombro puede sentir el peso, puede ser carga, pero no se puede asombrar, de manera que no puede atribuir la condición de asombrarse al hombro. Y estas cosas se lo decían los partidarios. Imagínense lo que les decían los enemigos, que ya lo veremos en parte el próximo jueves y el día que hablemos de Quevedo, aunque sea muy rápidamente. Góngora, de manera obediente, cambió eso. Sería muy largo explicar lo de la opilada camuesa, pero si lo piensan es una imagen maravillosa. Compara a la camuesa con una mujer opilada. ¿Por qué? Porque cuando toma hierro, que es lo que hacían las mujeres opiladas, comer agua ferruginosa, beber agua ferruginosa o comer barro con mucho contenido de hierro para mejorar el color y la salud, la manzana o la camuesa, cuando toman el acero del cuchillo, cambian de color, se oxidan y pasan de ser blancas a ser amarillas. Y ese es el juego que muy elaboradamente construye aquí. Góngora lo cambió, pero si se fijan, aquí convierte a la paja, ¿no?, en una pálida tutora que también tiene características humanas. Es avara y pródiga a la vez, ¿no? La rubia paja, es decir, dice que tiene peras en el zurrón y define la pera como esa fruta que acaba de madurar entre paja.
y por tanto la paja fue la cuna dorada de la pera, y no solo eso, sino que la paja fue una pálida tutora, pálida por el color, pajizo, naturalmente, una pálida tutora que la niega avara y pródiga la adora. Góngora sabía que solo en la poesía una paja, la paja puede ser avara y pródiga a la vez. Y lo que quiere hacer Góngora es darle atribuciones humanas a un elemento inhumano, como pueda ser aquí la paja dentro de la cual acaba de madurar la pera, y decir que esa paja es pródiga y avara a la vez. Y lo demuestra. La niega avara porque la esconde, pero la adora pródigamente porque la hace crecer y la hace madurar. Esta es la complejidad de este pensamiento inabarcable de don Luis, que nos ofrece maravillas a cada momento. Y la descripción sigue, acabaremos enseguida porque si no llegaríamos aquí a dedicarle 20 años que yo le dediqué en otro momento de mi vida, ¿no? Bueno, y fíjense la estrofa siguiente, sigue con el zurrón. El zurrón es erizo y luego sigue enumerando las frutas que tiene dentro, que hay bien, castañas, membrillos, manzanas. Fíjense qué maravilla. La manzana hipócrita. Esto a nadie se le ha ocurrido. ¿Por qué es hipócrita la manzana? Porque tiene un color por fuera y otro por dentro. Por tanto, lo extraño es que no se le haya ocurrido a nadie antes, ¿no? La manzana hipócrita que engaña a lo pálido, no, porque es blanca por dentro. Engaña a lo arrebolado, que es el color que tiene por fuera, que muestra por fuera. Y luego vienen los versos estos en los que se discutieron lo del el tributo de la encina, perdón, el tributo de la encina, que es evidentemente la bellota, que son las últimas frutas que tiene. Castañas, membrillos, manzanas y bellotas. Pero, fíjense en el primer verso, erizo es el zurrón en la castaña, es casi una fórmula matemática, porque esa funda peluda y puntiaguda que tiene la castaña se llama también erizo, ¿no? Por proximidad al animal, ¿no? De manera que aquí hay una serie de elementos, el erizo como animal, el erizo como la piel de la castaña, y por tanto el zurrón es un erizo, es como si fuera la funda de esa castaña también. Bueno, así va avanzando en la estrofa 12 su flauta y el efecto de su música, la flauta de pan o la de cáñamo, unió cera y cáñamo que no debiera, y le hice un comentario, pero ¿cómo puede poner esa frase que no debiera, que es una frase vulgar, hoy diríamos coloquial? Pues esto es lo que hacía Góngora, es decir, introducir elementos muy cultos y muy populares. Pero quizá las dos estrofas más célebres, y aquí casi basta con la música que emiten en el simple recitado, son la 13 y la 14, porque aquí contrasta evidentemente el tono de descripción de la monstruosidad del cíclope, como diría Damaso Alonso, con la belleza de Galatea, a la que dedica solo estas dos estrofas. Luego más adelante describirá a Acis, su amado. Pero fíjense, me fijo únicamente en la segunda mitad, la segunda semiestrofa de la estrofa 13. Nos dice quién era Galatea, era una ninfa, hija de Doris, la más bella que vio el reino de la espuma, y adora, el sujeto de adora es Polifemo. Y Polifemo adora a una ninfa, hija de Doris, la más bella que vio el reino de la espuma. Nos dice su nombre, Galatea, que ya tiene resonancias etimológicas relacionadas con el color blanco y la leche, etcétera, y tienen las tres gracias sumadas en ella. El terno Venus de sus gracias suma. Y aquí miren estas cosas que inventaba Góngora, ¿no? Que es empezar del término metafórico en lugar del real. Son una y otra luminosa estrella, lucientes ojos de su blanca pluma. No dice que sus ojos son como estrellas, sino dice lo contrario, que sus estrellas son como ojos, ¿no? Una y otra luminosa estrella son como ojos lucientes de su blanca pluma. Y aquí tiene el concepto. Ella es como un ave de pluma blanca que tiene esos ojos tan luminosos en su plumaje. Y por tanto, se parece al cisne por su blancura, pero se parece al pavón porque tiene ojos en su plumaje. Y de ahí este verso final que es maravilloso, donde atribuye, cambiando las diosas, atribuye el animal que les correspondía, porque el cisne es el ave de Venus y el pavón
es el ave de Juno, pero para mostrar la perfección de Galatea dice: si roca de cristal no es de Neptuno, pavón de Venus es, cisne de Juno. Es tan bella que es como un cisne que fuese no de Venus, sino de Juno, con lo mejor de Venus y lo mejor de Juno, y como un pavón que fuese no de Juno, sino de Venus. Esto es lo que se llamaba el trueque de atributos, procedimiento en el que Góngora fue realmente un maestro. Purpúrea rosa sobre Galatea, l'alba entre lilios cándidos deshoja, duda el amor, cuál más su color sea, si púrpura nevada o nieve roja. De su frente la perla es eritrea, émula vana. El ciego dios se enoja y condenado su esplendor la deja pender en oro al nácar de su oreja. Bien, hemos visto solo una pequeña muestra de este lenguaje gongorino de una creación extrema, un lenguaje que parece complejo porque lo es, que esconde un poco el sentido porque exige el esfuerzo del lector, pero que en definitiva tiene una gran capacidad de creación de sentido y en el fondo un lenguaje, como decía también Dámaso Alonso, que no excluye la claridad. Claridad y belleza de las soledades, decía Dámaso Alonso. A mí me gusta usar una frase que usé en el prólogo, repetiré para terminar la frase que usé en el prólogo de mi antología, que Góngora se caracteriza por la claridad abisal del lenguaje. Crea un abismo de sentido, pero en ese abismo todo tiene sentido y el lenguaje es de una claridad ejemplar. Bien, me disculpo por no haberos dejado tantos minutos como otros días, pero prestar atención a los textos cuando tienen esta densidad tiene el peligro de demorarnos en su comentario. Pero en cualquier caso podemos dedicar los minutos que quedan y alguno más, si es preciso, a contestar a preguntas. Y si alguna queda en el tintero, evidentemente las podemos, puedo intentar responderlas en los próximos días. Muchas gracias por su atención y aquí termina a empezar Góngora. Empieza Góngora. Muchas gracias a José María Micó. Ha sido una cátedra brillantísima a partir de la revisión de las complejidades de Luis de Góngora. Hay varios comentarios, hay algunas preguntas. Vamos rápido con la tarea que nos ha dejado José María Micó de corregirle la plana al poeta cordobés con el último verso de su soneto de 1582. Comenta José Luis Osorio aquí en la sala Zoom que no sé si lo mejora, pero Sor Juana terminó un soneto con el verso: es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Y este comentario lo relaciono con el que hace Josué Cortés en el canal de YouTube de la Casa Estudio. Quizá la mejora al endecasílabo solo sea posible con una aliteración más desgastante, y ya lo hizo Sor Juana en el final de este que ves, Engaño colorido: es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Algunos otros comentarios que han surgido, anota Jazmín García sobre el abordaje del romance en Góngora. Dice: la estructura del romance le permitió a Góngora ser más accesible para quienes lo leían. Es más sencillo memorizar poemas que suenan a canción. Hay una pregunta que nos hace Francisco Javier Elorriaga Barraza. La batalla en torno a Góngora, iniciada en la corte de Madrid, ¿fue exclusivamente por su estilo complejo? ¿Hubo otras circunstancias personales o políticas? Saludos y gracias por la cátedra gongorista. Muchísimas gracias. Sí, el verso de Sor Juana es una mejora en realidad, ¿no? Porque lleva por otro camino el modelo de Luis de Góngora, entendiendo mejora como una renovación de algo que existe anteriormente, como fue una mejora el soneto de Garcilaso con respecto a los anteriores, ¿no? Y esta es la concepción de la poesía, no exactamente solo imitativa, sino que la poesía contiene un homenaje a aquellos autores y textos que hemos leído. Y desde luego el verso de Sor Juana, que recuerdo con gusto y me alegra de que lo hayáis recordado vosotros, es para empezar una condensación, digamos, un poco más metafísica, un poco más aclaratoria, ¿no?, del cadáver a la nada, y por tanto sin ese elemento tan
colorista, digamos, o únicamente material. Aquí introduce también el cadáver. Los demás términos son gongorinos, pero desde luego es una mejora en ese sentido, por la simplificación y por la condensación. Y luego la pregunta de Francisco Javier es difícil de contestar, porque los otros elementos personales, personal alguno debió de haber, ahora lo matizaré, político posiblemente no, pero sociológico o geográfico sí, porque Góngora empezó a representar, no a todos, porque Juan de Jáuregui, por ejemplo, uno de sus mayores enemigos era sevillano, uno de sus mayores rivales y uno de los mayores críticos de la poesía de Góngora era sevillano, pintor y poeta que retrató a Cervantes, por cierto. Pues bien, Juan de Jáuregui era también andaluz, pero sí acabó contaminando un poco esa polémica la procedencia regional. Los poetas andaluces que siguieron a Góngora eran poetas que usaban la lengua de un modo mucho más impuro que el de los castellanos, como Fray Luis, como Francisco de la Torre o como el mismo Francisco de Quevedo, y este elemento regional acabó empeorando un poco la polémica, pero que en sus inicios fue una polémica y además muy interesante desde el punto de vista estético, una polémica fundamentalmente estética y lingüística, ¿no?, en torno al concepto de oscuridad, ¿no? Antes de que Góngora escribiese el Polifemo y las Soledades, ya había debate sobre este asunto de la oscuridad. Hay un libro importante del 1611, 10-11, de Luis Carrillo Sotomayor, que es el libro de la erudición poética, y en cierto modo pone sobre la mesa la cuestión esencial, digamos, del carácter popular oculto de la poesía, de cuál debe ser la concepción que se pueda tener. Y desde luego ya algunos poetas anteriores, como Fernando de Herrera, suponen una evolución en ese camino de Garcilaso, del toledano Garcilaso al cordobés Góngora. Hay ahí por el medio un sevillano importante como Fernando de Herrera, que hicieron que el clima de la dificultad poética, la oscuridad poética, estuviese, digamos, ya en el debate estético. Ya hablaremos de Lope la semana que viene, que defendía la claridad, ¿no? Oscuro el borrador y el verso claro. Góngora, en cambio, era partidario de una poesía compleja, erudita, pero no únicamente erudita en el sentido de usar palabras que vienen del latín o matices recónditos y alusiones desde luego mitológicas, y basarse en textos de la antigüedad y en tener ecos de no solo de Horacio y Virgilio, sino de poetas tardíos que a estos autores les interesaron mucho, como por ejemplo Claudiano, fundamentalmente, ¿no? Y todo eso se nota en esta poesía que se fue complicando y que complicaron todavía más los émulos de Luis de Góngora. Pero esa primera fase de la polémica es muy interesante porque, digamos, utilizan argumentos teóricos, los aristotélicos, los horacianos, contra este lenguaje nuevo que parecía estar escrito en una lengua extranjera, que era demasiado culto, que dificultaba la comprensión, que distorsionaba el orden sintáctico, que buscaba, y esto lo decimos más en términos modernos que antiguos, una autonomía del lenguaje. Básicamente una disputa teórica y poética que se complicó con cuestiones regionales, sobre todo, tiempo después. Gracias, José María. También hay un comentario, pregunta que nos hace Osvaldo Rivera desde el canal de YouTube. Góngora es el gran maestro en el uso de metáforas, el soneto que describe el cuerpo de una mujer, y de usos estéticos, los sonetos que describen su tierra natal y el de la capital en su lírica. La pregunta es, los versos que José de Cadalso escribió y juntó, ¿ahí hay uso o imitación del estilo de Góngora en los suyos? Sí, en el 18 hay algunos autores, Cadalso entre ellos y otros, que tienen en cuenta algunos elementos de Góngora, pero Góngora pasó un largo calvario en realidad, y en el 18 no fue muy imitado ni muy seguido, ¿no? Y fue ya prácticamente en el siglo XX, gracias a algunos primeros gongoristas que se adelantaron a la generación del 27, como Fulcher del Bosque, el francés,
o Alfonso Reyes, el mexicano, y a partir de la generación del 27 se convirtió en un modelo para la nueva poesía de los poetas de esa generación. Pero pasó un largo calvario desde mediados del siglo XVII hasta prácticamente 1927. Y por tanto hay algunos imitadores ocasionales de versos suyos muy concretos, porque figuraba en las poesías, pero no era una cosa sistemática, digamos, su influencia durante el 18. Y ahora hay una pregunta de Ángela Olmedo Ayuso. ¿Qué era lo que más admiraban de Góngora los poetas de la generación del 27? Bien. Primero, algo que está también en Quevedo, y lo veremos el próximo día, porque cuando a veces los manuales de literatura distinguen entre conceptismo y culteranismo, es decir, el conceptismo sería Quevedo y el culteranismo Góngora, cometen un gran error, porque la base